Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar de un tema que tiene que ver con un poco con sistemas jurídicos para que entiendan cómo funcionan varios sistemas jurídicos, pero también tiene tintes de teoría política. Este canal, aunque se centra en el derecho, es preciso señalar que el derecho, aunque pues es una disciplina por sí sola, es una área de conocimiento autónoma, pues es un área que se relaciona con otras disciplinas y en este caso pues con la política. Porque al final del día, pues el Estado, que es una sociedad políticamente organizada, necesita generar un sistema jurídico, un derecho, para, pues, de alguna forma legitimarse y legitimar su actuación. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los sistemas, bueno, los sistemas más bien políticos, los regímenes políticos que hay en el mundo. Cabe mencionar que no son todos, ya que hay diversos sistemas, pero pues bueno, yo les voy a explicar los dos principales y que nos van a permitir encontrar pues ya digamos, la forma de encasillar a muchos, sobre todo a varios de América Latina, porque pues van a ver que casi todos estamos en la misma sintonía. Así que el día de hoy, ay Dios mío, ya estoy adelantándome, vamos a hablar sobre dos regímenes políticos, el presidencialismo y el parlamentarismo. Vamos a empezar entonces con el primero, que es el presidencialismo. El presidencialismo nace en los Estados Unidos de América, nuestros queridos vecinos del norte. Este es un sistema que básicamente se basa en que el presidente de la República es electo con base en el sufragio universal y también es muy importante señalar, este presidente que llega por el voto de los ciudadanos va a tener el principal peso político y jurídico del sistema. Digamos que en el presidencialismo todo gira en torno al presidente de la República. La figura central, la figura que más poder tiene es el presidente. El presidencialismo nace en los Estados Unidos de América en 1776, 1787, dependiendo si consideramos su declaración de independencia o su constitución, pero básicamente en este sistema del presidencialismo, se introduce esta idea de las libertades fundamentales o las libertades individuales, una separación de poderes que ya venía desde Montesquieu de tres funciones: ejecutiva, legislativa, judicial, y básicamente que aunque tenemos esta división del poder, la figura central o la que más facultades tiene, la que más poder político y jurídico tiene, es el presidente de la República, que es electo mediante el sufragio universal. Bueno, cabe mencionar también que con los Estados Unidos nace el sistema federal. Hay países que son federalistas, como México, hay países que no lo son, como Colombia, por ejemplo, pero bueno, ya eso es más bien una forma de Estado, no de gobierno. Entonces, en el presidencialismo tenemos al presidente como el eje principal de toda la acción política y jurídica. ¿Qué características tiene un régimen presidencial? El presidente nombra a sus secretarios o ministros, puede ser, por ejemplo, en México se les llama secretarios, pero hay países, por ejemplo, como en Perú, que se llaman ministros, pero son básicamente lo mismo, son titulares de dependencias administrativas que ejercen funciones ejecutivas. El presidente nombra a estos secretarios, él decide o ella decide, como es el caso de México, que ya tenemos una presidenta, deciden quién entra y quién no, deciden a quién quieren de secretario o ministro de gobernación, a quién quieren de ministra de educación o de secretaria de educación, ellos lo deciden, ellas lo deciden. Ahora, el presidente no se puede destituir salvo en casos excepcionales. Para el caso de Estados Unidos, el proceso para destituir al presidente de la República se le llama el impeachment. En el caso de México tenemos todo un proceso muy, en realidad muy largo y que solamente opera en casos muy excepcionales, que son casi casi ya cuando el presidente o la presidenta se pasó de lista. Bueno, y también ya recientemente en México tenemos la dichosa figura de la revocación de mandato. Tenemos a un poder legislativo que se divide en dos cámaras, bicameral. Tenemos una Cámara de Diputados o una Cámara de Representantes y tenemos al Senado. Cabe mencionar que, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque hay un Senado federal, también hay entidades federativas que tienen su Senado local. Muy extraño la figura, pero bueno, al final del día es un sistema bicameral con un poder legislativo. El presidente va a fungir como jefe de gobierno y jefe de Estado. Son dos instituciones diferentes.
El jefe de gobierno es aquel que tiene el control de lo interno del Estado, es aquel que dirige la política interna, es aquel que tiene la gobernabilidad interna, es el que, digamos, maneja la soberanía interna del Estado. El jefe de Estado se enfoca más a cuestiones política exterior, se enfoca más a cuestiones de gobernabilidad exterior y de representatividad del Estado. El jefe de Estado toma las decisiones políticas más trascendentales, pero digamos que el jefe de Estado es aquel que tiene que dar la cara por todo el Estado hacia lo exterior, el que tiene que ver las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas, etcétera. En el caso de los sistemas presidenciales, el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. No está depositadas estas dos instituciones en dos figuras diferentes, sino en una sola. Por ejemplo, en México, la presidenta es jefa de gobierno y jefa de Estado. Por ejemplo, apenas se llevó a cabo el G20 y entonces a representación del Estado mexicano va la presidenta de México. O por ejemplo, en Colombia, el presidente de Colombia es tanto jefe de gobierno como jefe de Estado. O en los Estados Unidos de América, el jefe de gobierno es el presidente, hasta ahora todavía es el presidente Joe Biden, pero también es el jefe de Estado. En el 20 de enero, pues ya será Donald Trump. En fin. En el sistema presidencial, el presidente es electo por los ciudadanos. Puede ser electo como en México, que es por voto directo, o sea, en México te dan una papeleta con los candidatos, las candidatas, y tú tachas a quién quieres que sea tu presidente, puede ser un voto directo, o puede ser un voto indirecto como ocurre en Estados Unidos, que ahí los ciudadanos votan y se configura esto en votos electorales. Es un sistema complejo, pero bueno, es también una forma de elegir al presidente. El presidente de la República tiene el peso político, o sea, el presidente, como lo pueden ver en Estados Unidos, en México, en Colombia, en varios países de Latinoamérica que son presidencialistas, eh, la culpa de todo, ¿quién se la lleva siempre? El presidente o la presidenta. A lo mejor es una decisión que tomó un secretario, a lo mejor es una decisión que lo tomó el Poder Legislativo, a lo mejor es una decisión que nada tiene que ver con el presidente o la presidenta, pero al final del día siempre a quién le echamos la culpa, al presidente o a la presidenta, ¿no? Porque al final del día nosotros vemos que el presidente o presidenta es la figura con más poder, la que tiene más peso político, y entonces es a quien se lleva toda la friega, digamos. Ahora, los secretarios o ministros de Estado no son responsables ante el Poder Legislativo. Sí rinden cuentas, sí pueden, por ejemplo, estar informando y en un ejercicio de rendición de cuentas estar diciendo pues, qué están haciendo, pero los secretarios o ministros en realidad únicamente son responsables ante el presidente de la República. ¿Por qué? Porque tú piensan en cualquier trabajo, tú en un trabajo ante quién respondes, pues ante tu jefe, ante quien te nombró, ante quien te puso ahí. En este caso, si los secretarios o ministros no son puestos por el Parlamento, por el Poder Legislativo, pues no tienen por qué rendirle cuentas en realidad, no tienen por qué ser responsables ante el Poder Legislativo, sino que los secretarios o ministros son responsables ante el presidente, porque el presidente es quien los puso. Entonces, si el secretario de Seguridad hace algo mal, pues entonces va a tener que responderle al presidente y el presidente a lo mejor le pide la renuncia, yo qué sé. Y finalmente, el presidente tiene el poder de vetar leyes del Congreso. El Congreso puede haber hecho su procedimiento legislativo muy fregón, saca sus leyes, sus decretos, pero puede ser que el presidente diga, sabes que esta ley no va, esta ley no la voy a publicar, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque pues se entiende quizás que como el presidente es el titular del poder ejecutivo y es el que tiene más conexión con la vida cotidiana, puede saber quizás más o tener un panorama más amplio de qué leyes son benéficas o no. Esto también me parece muy peligroso, yo no estoy de acuerdo. En realidad yo no estoy de acuerdo con el sistema presidencialista porque no le veo la diferencia con una monarquía, pero bueno, es mi opinión, es muy particular, ustedes tendrán sus opiniones y son muy respetables y muy válidas. En fin, ese es el sistema presidencialista, donde todo gira en torno al presidente y el presidente es el que tiene peso. Ya me dirán ustedes, en México, por ejemplo, pues es un país claramente, yo diría que ya más que presidencial, ya es presidencialista, lo cual no es bueno. Igual que muchos países ya nos estamos haciendo presidencialistas, lo cual no es bueno porque toda acumulación de poder nunca es bueno. Sea en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, nunca es bueno acumular poder. En fin, ese es el presidencialismo. Ahora, el parlamentarismo, como su nombre se los indica, por el propio nombre lo pueden adivinar, el peso, la fuerza recae en el parlamento. En el parlamentarismo todo gira en torno al parlamento. Así como en el presidencialismo todo gira en torno al presidente, en el parlamentarismo todo gira en torno al parlamento. En el parlamentarismo, la primera característica que tenemos es que aquí el jefe de Estado y el jefe de gobierno ya no son dos instituciones en una sola persona.
Ahora, en el parlamentarismo, el jefe de Estado es una persona y el jefe de gobierno es otra persona. Son dos sujetos diferentes. El jefe de Estado, por lo regular, es un monarca. Por ejemplo, el Reino Unido o España, que el jefe de Estado en el Reino Unido, pues es el rey Carlos III, y en España el jefe de Estado es el rey Felipe, me parece, si mal no estoy, no me acuerdo, Felipe cuarto, o no sé, wow, ustedes, los españoles me dirán. Felipe, el punto es que se llama Felipe, ¿no? Y el jefe de gobierno, en el caso del Reino Unido, es el primer ministro. En este caso, la verdad no recuerdo, han habido tantos, pero me acuerdo mucho de Boris Johnson, no sé por qué. Y el jefe de gobierno en España, por ejemplo, es el presidente Pedro Sánchez, ese sí me lo sé. Pero al final del día lo que voy es que el jefe de Estado es una persona y el jefe de gobierno es otra persona. Por lo regular, por lo regular, el jefe de Estado valida al jefe de gobierno, pero en realidad no es políticamente correcto que lo invalide. ¿A qué voy? La gente no vota por el presidente o por el jefe de gobierno. La gente, los ciudadanos, votan por un parlamento. Y una vez que este parlamento está conformado, es decir, este poder legislativo, que puede ser bicameral o unicameral, es decir, puede ser dos cámaras o una sola, una vez que está conformado este parlamento, este congreso, este poder legislativo, este parlamento elige de entre el propio parlamento al jefe de gobierno, es decir, eligen a quién va a ser el primer ministro o el presidente. Y este primer ministro o presidente debe ser validado, le debe dar la palomita el monarca, el jefe de Estado. La verdad es que es políticamente incorrecto o no se ve bien que un rey rechace a un primer ministro o rechace a un presidente, porque sería como imponer un poco su voluntad a lo que ya se eligió en el parlamento y es que es un parlamento electo por el pueblo. Entonces, la verdad es que casi o en realidad no ha sucedido, pero pues sí está el derecho de que si el rey, el monarca dice, sabes que este primer ministro, este presidente no me parece, lo rechazan. Pero pues en la realidad no ha sucedido. Esperemos que siga esta estabilidad. Pero ok, el jefe de gobierno, sea primer ministro o presidente, es nombrado por el Parlamento y el Parlamento fue electo por el pueblo. Y el jefe de gobierno tiene también un peso, se le llama check and balance en teoría política, pesos y contrapesos, les decimos en español. El jefe de gobierno, así como el Parlamento lo nombró al jefe de gobierno, el jefe de gobierno tiene un control a su vez sobre el Parlamento porque puede solicitar al jefe de Estado su disolución. Vamos a verlo con calma. En el parlamentarismo, el Parlamento nombra al jefe de gobierno, pero el Parlamento puede destituir al primer ministro o al presidente mediante una moción de censura. Es decir, puede decir, ¿sabes qué? No me parece tu chama, no me parece lo que estás haciendo, te me vas. O también de origen, en el procedimiento de nombrarlo, puede rechazarlo mediante una cuestión de confianza. Es decir, hay dos momentos en los que el Parlamento puede frenar al jefe de gobierno. El primero es cuando lo están nombrando, pueden decir, ¿sabes qué? No me da confianza, no lo nombres, no va. Y el segundo momento, que es cuando ya nombraron al jefe de gobierno, puede parar entonces decir, ¿sabes qué? La regamos, este güey está haciendo las cosas terribles, fatales, lo destituimos, se va. Pero el primer ministro puede también pedirle al jefe de Estado que disuelva el Parlamento. Es decir, el primer ministro o el presidente puede decirle al rey, ¿sabes qué? Disuélveme este Parlamento porque este Parlamento me está fregando, no me está dejando trabajar. Pero si se disuelve el Parlamento, ¿qué sucede? Pues tú eras un primer ministro, tú eras un presidente que eligió el Parlamento, pero el Parlamento que te eligió ya no está. Entonces tú también te tienes que retirar. Se vuelve a elegir un parlamento y nacerá un nuevo primer ministro o presidente. Es decir, hay un sistema ahí de pesos, contrapesos en los que parlamento, no me destituyas y yo a cambio no te disuelvo. Entonces, hay una cuestión ahí en que parlamento, jefe de gobierno se están echando buena bolita, están ahí, este, tranquis, ¿no? Ahora, el gabinete del primer ministro no le responde al primer ministro, porque el gabinete del primer ministro es nombrado por el Parlamento y entonces le responde directamente al Parlamento. Es decir, aquí quien tiene el peso político, el que tiene el poder, el que va manejando las cosas, es el Parlamento. ¿Es positivo o no? Ustedes juzguen. Un presidencialismo mal implementado, América Latina, un parlamentarismo bien implementado, Europa. Digo, ahí se ven las diferencias. Y digo, no es porque nuestros gobiernos en América Latina sean terribles,
pero la realidad es que tenemos una tradición en toda América Latina, no solo en México, en América Latina tenemos una tendencia muy fuerte al autoritarismo, al poder unipersonal, y ahora eso asúmale un sistema presidencial donde el presidente lo hace todo, pues tenemos la realidad que hoy tenemos. Pero bueno, todos los regímenes políticos son perfectibles, el parlamentarismo también tiene muchos defectos, y si no me creen, vean cómo le ha ido a Inglaterra en los últimos años, bueno, al Reino Unido en los últimos años, pero bueno, al final, o a España en los últimos años, cómo le ha ido, pero bueno, al final del día son dos formas de entender al poder político, una desde el poder ejecutivo, desde el presidente, otra desde el poder legislativo, desde el parlamento. Una no es mejor que otra, todo depende de cómo se implemente, pero sí es cierto que cuando no se implementan bien las dos, pues tenemos muchos ejemplos que podríamos explorar en el globo terráqueo. Pero espero que se entienda la diferencia. Presidencialismo, todo el poder está en el presidente, todo gira en torno al presidente. Parlamentarismo, todo gira en torno al parlamento, se caracteriza porque jefe de Estado y jefe de gobierno son dos figuras diferentes. Y bueno, con esos criterios ya podrán ir viendo países y van a decir, esto es un parlamentarismo, esto es un presidencialismo, o podrán ver, después haré un video de eso, que hay sistemas mixtos, que no son ni parlamentarios ni presidencialistas, sino que parece que son un poco de las dos, pero bueno, son sistemas mixtos que ya podremos ver en otro video. Les dejo estas obras para que puedan profundizar en el estudio del presidencialismo, del parlamentarismo. Hay mucho que hablar sobre ambos regímenes políticos. Sobre todo les recomiendo el segundo libro, el del profesor Héctor González Uribe, es muy bueno. Los tres son muy buenos, pero el segundo les va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues sin más por el momento, espero que les sea de mucha utilidad este video para entender estos dos regímenes políticos. Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.